minutitos al terminar el programa de compartir el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Siempre decimos y reiteramos, ¿no?, tan importante y tan necesaria, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y cada ser humano tiene un espíritu, tiene vida, y le hace falta, ¿no es cierto?, esa paz, ese descanso que todos nosotros necesitamos, y es a través de poder creer en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, el cual Él paga un precio para traernos esa paz y ese descanso que viene a través del perdón, de la misericordia de Dios. Bueno, compartíamos estos días también que mucha gente no conoce el camino del Señor, la gente de oídas, como decía el Señor, de oídas me oyen, pero el corazón está lejos. Creo que a todos nosotros en un momento, cuando nos preguntaban si creíamos en Dios y decíamos, bueno, sacaba un crucifijo y decía, sí, creo en Dios, pero no le conocía. ¿Quién habla, no? Como tantos que a lo mejor profesan conocer a Dios, pero no le conocen. La Biblia enseña que Jesús fue enviado, vino, ¿no es cierto?, a esta tierra, fin de hace poquititos días, estamos en el primer año, este año nuevo, ¿no es cierto? Compartíamos la fiesta, el nacimiento de Jesús, el propósito por qué Jesús había venido al mundo, y era ese propósito de que el hombre se encontrara nuevamente, tuviera un encuentro con Dios, que pudiera conocerlo a Dios a través de las palabras, que es la Biblia, ahí encontrar para el hombre la paz, el descanso, el sosiego, es decir, hombre, mujer, familia, eso que está en el alma de la persona que necesita. A causa del pecado no hay paz, no hay descanso, se vive como a uno le parece y se cree en lo que uno le parece también creer. Pero dice la Biblia, pasando por alto toda ignorancia, ahora manda que todos los hombres se arrepientan y acepten a Jesús, al Hijo del Dios viviente, para que a través de Él pueda tener perdón, paz y descanso, y cuando parte de esta vida, tener vida eterna. Qué seguridad, qué confianza nos da cuando nosotros empezamos a creer en la palabra de Dios. Se llama fe, fe en la palabra de Dios, no en los hombres, no en una cierta religión, sino en la palabra de Dios. Acá en San Juan yo miraba, Jesús enseña, San Juan 8, 31 y 32, el que tiene Biblia, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, ahí encierra unas cuantas verdades, ¿no es cierto?, que al conocer a Jesús seríamos libres de muchos miedos, de muchos temores, de muchas cosas que el hombre ignora y no sabe por qué esos miedos. Miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a tantas cosas, ya de por naturaleza, porque a causa de la naturaleza pecadora es temerosa, miedosa, llena de enfermedad, de muerte. Ahí es donde aparece el Señor enseñando, ¿no es cierto? Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿De qué verdad? Hablaba de Jesús, Jesús mismo. ¿Quién es Jesús? Jesús es la paz para el hombre, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y dice que nadie vino al Padre si no es por mí. Jesús enseñaba esto. Los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios que decía, no le aceptaron, no creyeron. Ellos creían en Jehová, Dios nada más. Pero estaba escrito en las Escrituras, valga la redundancia, que Él iba a enviar a su Hijo, a Jesucristo, al Mesías. Fue despreciado por el pueblo de Dios, pero de repente el Señor abrió una apertura para todo el mundo, la salvación para el hombre pecador, para todo. Primero vino a su pueblo y su pueblo lo despreciaron. Claro, no creyeron en Jesús, pero Él les enseñó. Él decía también a los religiosos, Jesús les enseñó, creed en Dios y creed también en mí. Esa es palabra de Dios, enseñándole a los judíos, enseñándole a los religiosos, que así como creían en Dios, tenían que creer en Jesús. Ha pasado miles de años y ¿cuánto cuesta a un religioso creer en Jesús como el Hijo y Salvador de nuestros pecados? Y cuando nosotros empezamos a compartir ese mensaje,
predicamos a Cristo porque ahí aparece la salvación para el alma, la salvación para el hombre, para la familia. Hoy cuánto caos, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, y miraba cuánta se busca la persona, ¿no? Una cierta clase de libertad, se buscan muchos derechos, se pelean por los derechos, pero a veces cuando no se conoce la verdad que está en la palabra de Dios, la verdad nos trae bendición, no males ni maldiciones. A veces el hombre y la mujer, como hoy buscamos tantos derechos, los derechos de la mujer, los derechos del homosexual, los derechos que vemos Dios, y hay que respetarlos y hay que aceptarlos, pero todos esos derechos, sin conocer la verdad, que es la palabra de Dios, trae males, trae maldiciones, trae dolor, trae sufrimiento, nos trae la paz, nos trae descanso. Hoy miramos el aborto, ¿no es cierto?, la muerte, legalizándola. Se cree que va a traer bendición de Dios eso trae males, trae maldición, pero Dios en medio de todo lo que estamos viviendo, Él ofrece la salvación, Él ofrece a Jesucristo que pagó un precio para perdonar toda ignorancia, para perdonar el pecado, para perdonar toda esa maldición que pesa por el pecado en el hombre, en la sociedad. Sí, amigos, nosotros sin Dios estamos bajo esa maldición, pero cuando nos arrepentimos, aceptamos a Jesús como el Salvador, Él perdona tus pecados, Él empieza a bendecir tu vida, empieza a bendecir el hogar, empieza a bendecir aquello que está en lo malo, que no hay paz y descanso, empieza a romper esas cadenas espirituales, porque son espirituales y solamente Jesús puede hacer esa obra. Él lo hizo ya en la cruz del Calvario, cuando paga el precio con su vida, derramando su sangre por ti y por mí, para que pudiéramos creer y al creer se pueda cortar toda maldición. Bueno, me enseña, me queda un minutito. Jesús es el camino para tu vida, la verdad y la vida. Lo demás es engaño y mentira, pero cuando Él nos ofrece, tenemos que venir a Él. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador y decirle: Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mi falta, mis pecados, te acepto a Jesús como único y suficiente Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por el perdón, gracias por tu misericordia. Recibo esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Agradecemos a Dios como siempre por estos minutos. Amén y amén.